Buenas, ¿cómo va? Hoy estamos haciendo una entrevista al docente e historiador de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Pozzi, especialista en la historia de los Estados Unidos, para el dossier Ideas desde la Universidad. Al calor de todos los acontecimientos que están pasando ahora, todos los hechos de violencia racista que estamos viendo que levantan a toda una juventud que cuestiona este sistema, queríamos charlar un poco sobre los orígenes del racismo en los Estados Unidos. Y queríamos abarcar preguntándote por qué se dice que el racismo en Estados Unidos se institucionalizó desde el Estado. Y en ese sentido, ¿qué significaron o qué implicancias tuvieron las leyes Jim Crow? Racismo en múltiples sentidos, o sea, desde el momento de la esclavitud en adelante se instituye un sistema de explotación, básicamente, el cual plantea que los negros van a ser inferiores y por lo tanto esclavizables. ¿Esto qué significa? Significa que la visión que se impone política, ideológica y culturalmente es que los negros tienen problemas, digamos, para vivir como adultos con derechos y responsabilidades. De hecho, se los ve básicamente como un poquito mejor que animales, pero como niños, digamos, ¿no? Que no tienen capacidad de desarrollar patrones de civilización como podrían desarrollar los hombres blancos. Esto va a diferenciar en un sistema originalmente colonial, en el cual además de tener a africanos importados como esclavos, también tienen servidumbre por deudas. Los deudores en Inglaterra eran transportados al Nuevo Mundo, donde tenían que trabajar a cambio de eventualmente obtener su libertad 7 años más tarde. Esto se va a institucionalizar de distintas maneras. La manera más simple es una cantidad de aspectos legales, donde son declarados propiedad, o sea, desde el momento en el cual se instituye la Constitución norteamericana y define a los esclavos como que cuentan como 3/5 partes de un blanco para fines de representación electoral. Esto dice básicamente que no son como los blancos, segundo, que valen menos que los blancos, y tercero, que no tienen acceso a la ciudadanía. Estas leyes se van a ir continuando no solo con las cuestiones constitucionales y en términos de propiedad, sino además con una cantidad de leyes y de costumbres. Las Jim Crow combinan ambas cosas, de legislación estadual y municipal hasta costumbres que se aplican, donde los negros tienen que vivir en formas absolutamente separadas. ¿Esto qué es lo que garantiza? Esto garantiza básicamente que ellos trabajen en la tierra como esclavos y dificulta su fuga, porque efectivamente los negros, los esclavos, no solo apuntan a fugarse, sino también llevan adelante distintas formas de resistencia. Quemar la cosecha y matar animales, hasta hacer rebeliones de esclavos, que hubo unas cuantas en Estados Unidos, bastante muy cruentas. Las leyes Jim Crow básicamente son esa mezcla de costumbre y municipio, donde el negro no puede comer en el mismo lugar que el blanco, no puede ir al mismo baño, no puede tomar agua en el mismo lugar del blanco, inclusive cosas absolutamente ridículas. Cuando se inventa la Coca-Cola y se establecen máquinas para vender latitas de Coca-Cola, botellas realmente. En ese entonces había para blancos y para negros, ¿no? En la práctica eso va a implicar cuestiones puntuales, por ejemplo, que los negros tienen que hablar en cierta forma, o sea, comiéndose las heces y cosas por el estilo, con los ojos. Si son acusados por una mujer blanca de hostigamiento, son automáticamente culpables, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión donde implica la segregación. De hecho, los norteamericanos no se identifican con el apartheid sudafricano, pero es básicamente. La siguiente pregunta, en este sentido, igual que te quería hacer, era ¿qué relación hay entre estas legislaciones y estos usos y costumbres, como decías, con las relaciones capital-trabajo? Sí, a ver, la esclavitud es un tipo de relación capital-trabajo, claramente. De hecho,
una plantación de azúcar o de algodón o de arroz no tiene sentido sin tener esclavos. O sea, el modo de producción es tierra más mano de obra. La mano de obra tiene que estar fijada a la tierra, y esto implica legislación y conceptos que se llevan adelante. Más adelante, una vez que se decreta la libertad de los esclavos, estos son también fijados a la tierra a través de distintas formas. Peonazgo por deudas, papeletas de conchavo, o simplemente cuestiones como el papel que cumplen las fuerzas policiales para mantenerlos en la zona, o inclusive el surgimiento de organizaciones como el Ku Klux Klan, cuyo eje básico es mantener este tipo de cosas. ¿Por qué? Y porque los esclavos, una vez liberados, o sea, los libertos, cuando tienen la posibilidad de negociar su mano de obra, los tipos pretenden aumento salarial, pretenden mejores condiciones de trabajo, trabajan menos horas, por lo cual los dueños de los esclavos, los ex esclavos, los patrones y muchos de los blancos van a plantear que los negros son vagos, que no quieren trabajar porque pretenden trabajar menos de las 24 horas diarias. Los negros plantean educación, sobre todo educación para los hijos, y una cantidad de reunificación familiar y una cantidad de cosas que hacen a eso. Entonces, esto va a ser dificultado entre, digamos, 1865, cuando son liberados, hasta esencialmente la década de 1960, o sea, durante 100 años, va a ser dificultado por legislación, violencia, unos niveles de violencia muy altos, muy grandes. Digamos, ¿a qué me estoy refiriendo? El problema del Ku Klux Klan, el problema de este tipo de legislación no es un problema de racismo, es un problema de capital-trabajo. Es un problema de cómo fijar la mano de obra a la tierra y abaratar su costo netamente. Esto es justificado por una serie de preceptos y ideología racista, que además va a desarrollarse todo a través de sus 100 años, desde estudios de supuestos académicos e intelectuales, desde un tipo que se llamó Hoffman en 1892, que hace un estudio muy famoso en ese momento, demostrando la inferioridad de los negros, hasta un estudio en 1944 de un famoso sociólogo, que fue Gunnar Myrdal, que plantea básicamente lo mismo. Esto además toma cuerpo y toma forma en el sistema político y en los sindicatos. En el sistema político, dificultando que puedan votar o postularse. De hecho, uno de los problemas que tienen los blancos en el sistema político es que los primeros años de la libertad de los negros votan, y lo peor es que votan negros. O sea, entre 1865 y 1868, 69, tenés diputados negros a nivel nacional, tenés legisladores negros a nivel local. Esto después de 1876 deja de existir. No hay más negros hasta la década del 60 que sean en el sistema político. En el caso sindical, los negros son considerados por el sindicalismo hegemónico, que se llama el sindicalismo empresarial, vinculado a un hombre llamado Gompers. Básicamente, los estatutos sindicales prohíben la afiliación de los negros. De hecho, colaboran con el Estado y con las patronales para destruir las organizaciones gremiales que se planteen la organización de los negros. Por ejemplo, el caso de la Orden de los Caballeros del Trabajo, que organizaba hombres, mujeres y negros. Esto es interesante en el sentido de aquellos que les interesa el tema de género, porque además de los negros estar vetados en los estatutos para la organización, también lo estaban las mujeres, ¿no? Que tampoco tenían derechos políticos, que también tenían elementos de segregación importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Recién en la década del 60, muchos de estos estatutos sindicales fueron modificados a través de las luchas del movimiento de derechos civiles de los negros, y además por un cambio sumamente importante. Ahí, digamos, claro. Pensar que los esclavos
trabajaban en el campo. Esto implica que la vasta mayoría de los afroamericanos que trabajaban en el campo eran rurales. Entre la Primera Guerra Mundial y luego durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los jóvenes obreros blancos fueron enviados a la guerra, fueron reemplazados en fábricas Ford por afroamericanos venidos desde el sur, ¿no? En condiciones pésimas, paupérrimas, y con salarios bastante más bajos, de hecho 53% del salario del obrero blanco por el mismo trabajo. Esto implica además que en el contexto de legislación, más ideología racista, más todas estas costumbres, etcétera, que hay bastante división dentro del movimiento obrero norteamericano entre negros y blancos, no solo a nivel sindical, sino en general, donde los blancos consideran que los negros vienen a bajar el salario de los blancos, ¿no? Esto, digamos, implica una cantidad de debates importantes dentro del sindicalismo y dentro del movimiento obrero. Pensemos que los socialistas hacia el 900 son los que plantean también la organización de los negros, como después lo plantean los comunistas, y también mucha menor fuerza los trotskistas. Estamos hablando de los socialistas que organizan la IWW y que organiza a todo el mundo en un solo sindicato, su planteo básicamente, y dado que el planteo de la IWW es que los convenios sindicales no sirven para nada si no tienen fuerza obrera, su principal eje es la fuerza de todos los obreros organizados en un solo sindicato, hombres, mujeres, negros, blancos, hispanos, etc. Y por lo tanto son perseguidos y asesinados. Una inmensa cantidad de lados. De hecho, la IWW, el sector mayoritario de la IWW, son los que fundan el PC en la década del 20, el Partido Comunista. En el caso de los comunistas, en la década del 20 y 30 organizan una cantidad de cosas muy importantes. Una es la Liga de Arrendatarios, de Aparceros, de Aparceros del Sur, que además tiene una capacidad, desarrolla no solo organización sindical, sino desarrolla una capacidad de autodefensa. O sea, cuando vienen todos los grupos tipo clan a ejercer violencia sobre ellos, se defienden en forma armada, netamente, con bastante éxito. Bastante éxito. Digamos, el problema sindical es un problema serio, porque además para la tendencia hegemónica existente aún el día de hoy, el objetivo del sindicato es colaborar con la patronal de manera que la torta sea más grande y por lo tanto el porcentaje que reciben los trabajadores también sea más grande. No más grande como por ciento del total de la torta, sino que si crece esa torta, tu pedacito también tiene es un poquito mayor que el anterior, ¿no? Eso va a implicar que además los sindicatos norteamericanos son reacios a organizar a los negros, lo mismo que a los trabajadores sin oficio, inmigrantes, católicos, etcétera, básicamente porque el criterio de este sindicalismo hegemónico es, su consigna es pocos pero buenos, o sea, aquellos que tienen alta capacidad de negociación porque tienen buenos salarios y puestos claves en la producción. Esto se modifica en la década del 30 a través de una inmensa cantidad de luchas sociales, donde surge algo que se llama el CIO, cuyo objetivo es el sindicalismo por rama de industria. Bien. Esto, digamos, se va a modificar hacia la década, antes de la década del 60, realmente en la década del 50, y uno de los resultados es el problema de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que unos 16 millones de soldados norteamericanos son puestos bajo bandera, y más allá de las películas que reivindican a los negros que están en que sirven en las Fuerzas Armadas, son muy pocos los que sirven en las Fuerzas Armadas en ese momento, y de hecho los utilizan principalmente para cavar letrinas, descargar municiones y cosas por el estilo. En la práctica, una de las huelgas más importantes de la época, en el 44, están descargando un barco de municiones en el puerto de Seattle y vuela el barco y mueren un montón de obreros afroamericanos que estaban descargándolo, y se declara una huelga general en ese momento, donde los organizadores y 50 activistas
negros en ese momento, son condenados, expulsados, y tomó 50 años más para que el Estado norteamericano decidiera que no lo habían hecho tan mal y que no eran culpables de nada. Un poco tarde, pero bueno. En la práctica, lo que significa esos 16 millones de soldados que se van a la guerra, casi todos blancos, es que hay que reemplazarlos en la fábrica. Son reemplazados por afroamericanos y por mujeres. Para gran sorpresa, además de los estatutos sindicales, de las patronales, que consideraban que ni uno ni otro tenía capacidad para poder desarrollar una tarea, un oficio con cierta idoneidad, digamos. Hay pilas de estudios que muestran esta cosa, y cuando va a terminar la guerra, el objetivo es que vuelvan a su lugar preguerra, tanto afroamericanos como mujeres, cosa que no ocurre, o sea, se resisten arduamente, pero además uno de los problemas de ambos, en este caso particular de los afroamericanos, es que se cree en el discurso de la guerra, se cree en eso de que la guerra era por la democracia, la igualdad y para eliminar la opresión y para obtener derechos, etc. Y por lo tanto, una cantidad de ellos que habían estado en fábrica, que habían tenido ya, ahora habían hecho experiencia sindical, o que habían regresado de la guerra, empiezan a movilizarse en contra de esta legislación que les impide sus derechos. Y ahí lo que vas a tener es una cantidad de cuestiones. Del año 51, 52, 53, vas a tener las movilizaciones de toda esta colectividad negra en función de eso. El más conocido de todo eso es el boicot de transporte público de Montgomery, que la historia oficial dice básicamente que un día se subió una señora, una costurera llamada Rosa Parks, que se subió al autobús, se sentó en la parte de adelante, le ordenaron sentarse atrás porque había un blanco que se quería sentar, y ella dijo las palabras históricas: mis pies están cansados, pero mi alma no. Sensacional, Rosa Parks. Sí, mujer tenía que ser. Y entonces la detuvieron, mujer discriminadora. Y sí, la verdad que sí. Es interesante, vos sabés, porque las familias negras eran fuertemente matriarcales, porque los hombres eran vendidos como esclavos y las madres eran consideradas elemento de reproducción, o sea, cada negrito nuevo era un esclavo nuevo y por lo tanto capital. Y por lo tanto tienen y tuvieron siempre un peso muy importante dentro de la comunidad negra, ¿no? Lo mismo que los predicadores, los sacerdotes. Lo que no te dicen del conflicto con Rosa Parks, porque además la detiene a Rosa Parks y todos los negros hacen paro, no toman el transporte público 9 meses. Sensacional. A ver, cualquiera que haya militado o activado un rato sabe que eso no puede ser así porque sí. Realmente lo que había detrás de Rosa Parks era una organización. De hecho, no había una, había varias. Estaba las iglesias bautistas negras del sur, porque las iglesias también estaban divididas. Estaban las organizaciones de derechos civiles, la Asociación Nacional para el Adelanto de la Gente de Color, la NACP. Estaba el PC, además, que jugó un rol importante en ese momento, en ese tipo de cosas, notablemente porque además era época del macartismo, ¿no? Y ellos todos juntos eligen un vocero público, que como además son todas organizaciones, todas están en contra de la violación de los derechos civiles y por la igualdad de los negros, pero ninguna se fía mucho de otro. Entonces traen una persona de afuera para ser el vocero público, y al que traen es un joven sacerdote, que es Martin Luther King, que ahí se hace famoso en todo ese tipo de cosas. Vuelvo a insistir, lo que no te muestran todas las películas como Selma y tantas otras es que lo que hay detrás de Martin Luther King es un entramado de militantes y activistas que es inmenso, que no solo son negros, también hay blancos. Y es muy importante, y no solo son religiosos, sino también es la izquierda, ¿sí? Jugando un rol central y fundamental, ¿no?
Parte de la cuestión, como en el caso de otros movimientos, el más conocido es el de Gandhi, el movimiento de derechos civiles desarrolla tácticas pacifistas, así llamadas gandhianas, pero estas tácticas son exitosas porque lo que hay detrás es una amenaza fuerte de violencia. O sea, ¿por qué negocia el presidente de Estados Unidos con tipos como Martin Luther King? ¿Por qué los recibe? Porque si no los reciben, lo más factible es que el movimiento tan masivo y tan grande se canalice por canales no institucionales. Porque además hay todo un sector de la comunidad negra, sobre todo la juventud, que plantea medidas fuertes de autodefensa en esa época. O sea que las movilizaciones no hay que dejarse pegar, sino que hay que defenderse. No estoy hablando de que estos tipos están comprando bazucas y tanques y cosas por el estilo. Estoy hablando es que tienen una actitud mucho más confrontativa con las paramilitares tipo Ku Klux Klan, arios e inclusive con las policías de la zona. El movimiento es la base central, digamos, para la experiencia que hacen después los otros movimientos. El movimiento antibélico, los movimientos antiimperialistas e inclusive el feminismo, ¿no? Ha habido fuertes diferenciaciones entre el feminismo norteamericano. Una cosa son obreras y otra cosa son profes universitarios como nosotros. No estoy minimizando a unos ni a otros, sino que es una realidad. Además de eso, emergen una cantidad importante de organizaciones dentro de la colectividad negra, de la cual la más conocida son los Panteras Negras, pero también hay un montón de otras. El movimiento obrero revolucionario de Dodge, o sea, de la fábrica Dodge, la Liga Revolucionaria de Obreros Negros, etcétera, que cumplen un papel muy importante y que se radicalizan con mucha rapidez. A veces, hoy en día vemos que las Panteras Negras es un grupo nacionalista, básicamente, y emerge como eso, pero rápidamente adopta una cantidad de cuestiones del maoísmo y estamos hablando fines de los 60, ¿no? Del maoísmo y de los vietnamitas. Todos estos, además, con una relación estrecha con las organizaciones marxistas, el PC, el Partido Socialista de los Trabajadores, y el Partido Mundo Obrero y una cantidad de otras organizaciones que son muy importantes en esta organización de la colectividad y en poder brindar experiencia y activistas experimentados para poder llevar adelante las luchas. Sobre esto que venías comentando también, te quería decir que el otro día vi en una entrevista que te hicieron también para La Izquierda Diario, que vos planteabas que las revueltas que están teniendo lugar hoy en día en Estados Unidos toman la forma en la que tradicionalmente se desarrolló la lucha de clases en ese país, es decir, a través de los motines. ¿Podrías desarrollar un poco mejor esa idea o cómo ves esa tradición y qué pensás con la comparación en la actualidad? Bueno, a ver, pensemos un poco lo que pasa, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial. Vos sos una persona marginada de los así llamados minorías, o sos negro, o sos hispano, etc. No tenés acceso a los canales políticos normales, ni hay posibilidad de plantear tus reivindicaciones dentro de ese sistema. Estás sometido a la violencia tanto de la policía como de diversos grupos de entonces. ¿Qué haces? ¿No? O sea, acá te estás sentado en el este de Los Ángeles, estás sentado en muchas de las ciudades de California o, por ejemplo, en Harlem, ¿sí? Pasás hambre, tenés problemas de trabajo, sos discriminado en forma permanente y además la policía entra y te pega, ¿no? Lo que ocurre ahí es algo que es casi espontáneo. Emerge la bronca y la bronca lleva a una explosión social. Entonces, así se llaman motines sociales. Donde en la práctica la colectividad sale y rompe todo. Rompe todo desde los patrulleros que son enviados a controlarlos hasta los comercios de la zona, ¿no? ¿Cuál es la reacción del Estado? La reacción del Estado es primero enviar la represión, o sea, movilizan la Guardia Nacional, como intenta hacer ahora Trump, reprime, y una vez que termina de reprimir, lo que hace es envía ayuda económica a la zona, préstamos, subsidios, alimentos, etc. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir, por lo menos durante un tiempo. En la práctica, el motín lo que hace tiene un éxito, o sea, logra que
logra parte de su reivindicación, que es mejorar sus condiciones. No cambia la situación. No cambia la situación. Pero esto lo que va a significar es que entre 1944 y fines de los 60 hay centenares de motines en Estados Unidos. Parte del problema es que como no se vuelca, no convierte en organización, esto no modifica la situación. Y vuelves a recurrir a un motín una y otra vez, ¿no? Donde apuntás de alguna forma a tratar de modificar cosas, pero se vuelve muy complicado. Parte de la cuestión de la mezcla entre movimientos de derechos civiles y motines y movilizaciones de distinto tipo es lo que permite o logra todo un sistema, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las universidades norteamericanas establecen un sistema de cuotas, donde de cada nuevo cohorte que ingresa a la universidad, un porcentaje tiene que ser para minorías. Después fue para minorías y para mujeres. Esto inicialmente está bien, eventualmente genera problemas. ¿Qué pasa si tenés más mujeres inteligentes que candidatos blancos? ¿O más que la cuota? ¿Respetás la cuota o no? ¿Qué pasa si tenés negros brillantes que quieren estar y solo el 10% de tu cohorte es lo que establece la cuota para los negros? ¿Los discriminás y los dejás afuera y metés hombres blancos o no? Digamos, es mucho más complicado de lo que parece. Más aún porque rápidamente las cuotas toman un carácter clasista. La tendencia es que se elijan aquellos negros o mujeres de familias acomodadas, pudientes, le dirían ellos, de buen nivel cultural. Esto además es sumamente interesante, porque implica que la cultura es la cultura buena, del buen nivel cultural, es la cultura de aquellos que son burgueses, ricos, y que pueden ir a buenas escuelas privadas. Los otros no tienen cultura, lo cual es una barbaridad de tamaño baño. No tienen la misma cultura, pero tienen una cultura tan buena como la de todos los demás, y que el sistema educativo debería valorar. Esto, de todas maneras, digamos, esta furia, esta bronca que adquieren la comunidad afroamericana y otros sectores, que se expresa a través de motines, tiene una diferenciación con el motín actual, o sea, con esta explosión social en torno a la muerte de George Floyd. Esta diferenciación es una cosa que hace a varios factores distintos, ¿no? Primero, porque si bien la prensa insiste que es una explosión, una movilización racial, la realidad es que es relativamente poco racial. Si ustedes se fijan bien en los videos que se pueden ver de las movilizaciones, hay negros, blancos, hispanos, hombres, mujeres, jóvenes, niños. En realidad hay una cantidad muy grande de gente. Si es algo, las movilizaciones que ocurrieron en torno de George Floyd es multirracial y no simplemente de un sector racial y punto. La segunda cuestión que tiene que ver es que cuando volvés a ver los videos esos, del lado de las fuerzas represivas también hay negros. O sea, las policías norteamericanas incorpora una cantidad de gente de estos sectores oprimidos como elemento represivo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo primero que tenemos que ver es que la explosión social en torno a George Floyd es un producto de una política de gatillo fácil que ocurre en Estados Unidos, donde hay cientos de muertos. Estamos hablando de que, digamos, el último año y medio, 2 años, hubo unos 1.230 blancos muertos por gatillo fácil en Estados Unidos, más o menos unos 600 negros, unos 450 hispanos o latinos, dicen ellos, y casi 600 otras personas que no se identifican o que son asiáticos, orientales, etc. Esto, digamos, es muy ilustrativo. Primero demuestra que hay una política de gatillo fácil, digamos, porque además la cantidad de policías procesados a partir de eso es cercana a cero. Entonces, política de gatillo fácil es una. La otra cuestión que muestra es que si pensás que los negros son más o menos el 10% de la población de Estados Unidos y los hispanos el 13%, y la suma de hispanos y negros y asiáticos muertos por gatillo fácil
es más o menos la misma que la de los blancos, eso implica que la población, estos sectores, están afectados 4 veces más que los blancos pobres al gatillo fácil. ¿Qué implica esto además? ¿Quiénes son estos tipos que son afectados por gatillo fácil? En general estás hablando de gente humilde y trabajadora. En síntesis, el gatillo fácil es un gatillo fácil sobre sectores pobres, sobre los sectores trabajadores. Es una política de clase, no una política de raza. Digo, si fuera de raza no habría un solo blanco. También están los blancos afectados, menos pero afectados. La otra cuestión es que acá esto, la bronca además tiene que ver con que, además que han muerto muchísima gente por esta política de gatillo fácil, es que el desempleo entre estos sectores históricamente alto se ha convertido en altísimo, sobre todo después de la crisis del 2008, y con la pandemia se ha convertido en una epidemia de desempleo. Hablan de 42 millones de personas cobrando el seguro de desempleo, que bien, son una barbaridad. Lo que no te dicen es que hay una cantidad de otros millones que no cobran el seguro de desempleo. Hay una cantidad muy grande de gente que tiene trabajo informal, o sea, changas, trabajo en negro, etc. Que hay una inestabilidad laboral que afecta primero a mujeres, después a hombres negros, si sos mujer negra estás al horno, y después a los otros sectores. La mayoría de estos sectores no están sindicalizados. Entonces, no solo es un problema de gatillo fácil y la muerte de George Floyd, sino que lo que expresa este último motín, esta última explosión popular, es la crisis, la decadencia del sistema norteamericano. Pero además, algo que deberíamos preguntarnos, ¿por qué tanto gatillo fácil en Estados Unidos? Y acá lo que hay, y que es notable, es que hay un cambio importante en las fuerzas policiales y de seguridad norteamericanos, sobre todo a partir del gobierno de Reagan. Con esto no quiero decir que no había gatillo fácil antes, había, pero se convirtió en epidemia a partir sobre todo de 1982-84. Ahí ocurren 2 cosas importantes. Lo primero es la militarización de la policía. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un intendente de Filadelfia que se llamó Frank Rizzo, que cambió desde el uniforme hasta el armamento y las formas de entrenamiento. La policía norteamericana tiene inclusive tanquetas, armas largas, desarrolla los equipos, los famosos SWAT. Esto, digamos, debería llamarnos la atención, porque si vemos las películas o las series norteamericanas, la cantidad de veces que los SWAT salen a combatir pandillas narcotraficantes armadas con armamento pesado es mínimo o casi no existe, ¿sí? En realidad, lo que sí vemos es que los SWAT son llamados y enviados, por ejemplo, a detener un hombre negro en su casa, y lo vemos en las series, el tipo está tirado en la cama y entran 15 tipos con armas largas, armadura, cascos, etcétera, a los gritos y los sacan a los palos, ¿no? Esto además se combina con una cuestión de una modificación legal. A partir del 84 hay varias acordadas de la Corte Suprema que establecen lo que se llama la doctrina de la buena fe. O sea, las fuerzas policiales, los empleados del Estado, no son imputables si se les puede endilgar, suponer que lo que realizaron lo realizaron por buena fe. O sea, si balearon a un hombre negro en la calle porque estaba, no sé, caminando rápido, ¿sí? Se supone buena fe en el sentido de que estaba escapando de un crimen. Si balearon a otra persona en la zona, lo mismo. Si revisan, si te detienen en la calle, en tu coche, pretenden revisar el coche, está lleno de videos de eso, de gente que se rehúsa, que dice cuál es mi crimen, dígame qué he hecho, y el tipo le dice deme las cosas, etcétera. La legislación a partir del 84 dice que la policía no tiene que tener orden, ni una orden de cateo, ni una orden judicial, simplemente tiene que tener buena fe de sospechar que puede estar transportando algo ilegal y hacer valer por lo tanto la ley. Esto implica algo muy concreto, implica que hay un nivel de impunidad muy grande
para las fuerzas policiales y de seguridad en Estados Unidos. La gran pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué después del 80 y por qué no antes? La respuesta tendría que ser más o menos obvia, porque Reagan inaugura la época neoliberal. En una época donde se pierden las conquistas sociales, donde se empobrece, digamos, estamos hablando del 25% de los norteamericanos están a nivel de subsistencia, donde no tienen seguro médico, donde no hay licencia por maternidad con goce de sueldo, donde tus hijos pueden morir de desnutrición o envenenados por el plomo en la pintura de las paredes del departamento que alquilás, donde la mayoría no pueden tener casa, etcétera, etcétera. La forma de mantener a esa gente en su lugar es a través de elevar los niveles de represión en forma constante. Y la primera trinchera para reprimir es la policía. Entonces, cuando las movilizaciones por lo de George Floyd reclaman inicialmente que esa policía sea suspendida y luego juzgada, y hoy en día lo que reclaman es que le bajen el presupuesto a la policía, lo que están es, sin darse cuenta, porque no es a propósito, creo yo que no parece ser a propósito, están dándole un golpe muy fuerte al neoliberalismo. El neoliberalismo es inconcebible sin niveles muy elevados de represión en la calle, sin niveles de represión que mantienen una tasa de explotación inaceptable. Voy a hacer dos últimas preguntas, si querés, cortitas, para ya ir cerrando. Veíamos que en la actualidad, si bien la sindicalización de la clase obrera sigue siendo menor que a principios de los 80, la proporción de negros, latinos y asiáticos en los sindicatos es mayor, llegando a ser 1/3 del total de los sindicalizados. ¿Por qué crees que sucede esto? Y si ves que hubo algún cambio en la política de los sindicatos con respecto a la lucha contra el racismo a partir de ellos. Los sindicatos norteamericanos se han lamentado la muerte de George Floyd, pero han rechazado criticar a la policía. Entre otras cosas porque el sindicato de policías, la Asociación Internacional de Asociaciones de Policías, es parte de la AFL-CIO, ¿no? Como elemento más que interesante. Al mismo tiempo, todos los sindicatos tienen un departamento de la mujer y un departamento contra el racismo. ¿Hasta dónde esto es exitoso? Y depende del sindicato. Hay mejores sindicatos y hay peores sindicatos. Parte del problema es que es muy difícil hacer un sindicato en Estados Unidos y casi tan difícil como sindicalizar a obreros no sindicalizados. La ley dificulta terriblemente la sindicalización de la misma manera que favorece la burocratización de los gremios, ¿no? O sea, un sindicalista, un secretario general de un gremio puede ganar 10 veces lo que gana un obrero, el obrero mejor pago afiliado a su propio gremio, pero además se eternizan en el mercado. En el caso de camioneros, el famoso sindicato de James Hoffa, los Teamsters, sí. Hoy en día el secretario general o el presidente del sindicato, pero no tiene secretario general, es James Hoffa Jr., o sea, el hijo de James Hoffa, el desaparecido, que nunca fue obrero, de hecho es abogado. Mira. Puede ser dirigente de un gremio alguien que no conoce el oficio, que no lo tiene, que nunca lo ejerció, es por lo menos notable. Hay algunas federaciones sindicales que han intentado organizar gente y crecer en su organización. Y algunas con algún cierto éxito dependiendo la época y el momento, ¿no? En general son las organizaciones más amplias, no ligadas netamente a una industria o un rubro en particular, ¿no? Pero sigue estando muy bajo el nivel de sindicalización, estamos hablando del 6% de obreros industriales sindicalizados, y el total aumenta porque hay más sindicalizados entre empleados del Estado. Docentes tienen una sindicalización importante en Estados Unidos, por ejemplo, lo mismo que los obreros del vestido. Dentro de lo que a usted le preocupa, interesante porque son dos gremios fuertemente femeninos, además.
Sí, incluso las docentes hace unos años se habían movilizado mucho también. Recuerdo que hubo una huelga importante. Aún así, tienen muy pocas dirigentes mujeres en ambos gremios, pero muy pocas, ¿no? Digamos, el machismo funciona de muchas formas muy distintas. En ese sentido, digamos, es complejo. Por ejemplo, el sur está escasamente organizado. Nueva York tiene más nivel de sindicalización, lo mismo que California. Para ya cerrar, una última pregunta, que capaz es un poco amplia, pero bueno. No, quería preguntarte por toda la rebelión actual también que está teniendo lugar en el corazón del imperialismo, que bueno, casualmente se está dando en un año electoral. Y bueno, al Partido Demócrata históricamente se lo conoció por ser el cementerio de los movimientos sociales. Queremos preguntarte a qué se debe ese nombre y qué rol crees que jugó y que bueno, que está jugando también hoy en día en ese sentido. El Partido Demócrata ha tenido una inmensa capacidad de cooptar y de hacer suyas reivindicaciones de los movimientos sociales, pero mucho más tarde. De dar cierto lugar a sus dirigentes e inclusive de tener un ala que hace un... Interesante, porque el Partido Demócrata incluye al Ku Klux Klan, a los neonazis y también a la socialdemocracia norteamericana. Entonces, históricamente ha canalizado las reivindicaciones de obreros, negros, mujeres, etcétera, a través de las instituciones del sistema. Esto implica que en general logran pocos cambios para la totalidad de la gente y algunos cambios importantes, pero bueno, sobre todo para aquellos sectores de élite, medios para arriba, digamos que a los cuales ellos apuntan y organizan. Este año electoral es además increíblemente complicado. Sí. Primero porque es posible que Trump vuelva a ganar. Posible en el siguiente sentido. En enero Trump tenía el 50% de opinión pública favorable. 50%. Ese troglodita. Bolsonaro es un poroto al lado de Trump. Y sin embargo 50% de opinión favorable. Cuando comenzó la pandemia, Trump retuvo una opinión favorable relativamente alta. Estamos hablando entre el 46 y el 48%. Donde muchos norteamericanos consideraron que estaba reaccionando con fuerza frente a él. En este momento, luego de lo de George Floyd, la opinión pública favorable está en el 42-43%. A ver, pensemos un poco. No ha colapsado. Esto es sumamente interesante. En un contexto donde las elecciones presidenciales se deciden por el colegio electoral y no por el voto popular, o sea, dependiendo cómo se distribuye ese 43% de posibles votantes, puede ganar. Y ve la maquinaria electoral republicana recién empieza ahora a ponerse en funcionamiento, donde además las declaraciones de Trump de que las movilizaciones las hicieron los antifa y la izquierda, ojalá hubiera sido cierto, tiene bastante eco, sobre todo en una cantidad de sectores norteamericanos. Lo mismo que las críticas a que China creó el coronavirus o que Putin está planificando el fraude para que Trump pierda una vez más. O sea, Trump tiene una cantidad de cosas donde juega con los prejuicios y con la ignorancia de la gente con cierto éxito. Del otro lado, lo que pasa es que tenés al Partido Demócrata que viene de fracaso en fracaso, pero además donde se le ve la hilacha. O sea, todo el mundo admite que la candidatura de Sanders hubiera probablemente triunfado frente a Trump. Una vez más, Sanders, fiel a su postura, traiciona a su base social y decide quedarse y apoyar al Partido Demócrata, aunque le hayan hecho tramoya y media en el tiempo de las elecciones. Los demócratas al que van a elegir como candidatos a Joseph Biden, ex vicepresidente, un hombre con una larga trayectoria en términos de negocios raros, de poco transparente, amigo de Arabia Saudita, de Israel y el belicismo, hombre del complejo militar industrial y Wall Street, pero además de eso con un problema serio en términos de campaña electoral, no puede hablar en público.
pero no porque no porque sea tonto, sino porque el tipo aparentemente tiene algún problema de arteriosclerosis. Es incoherente cuando habla, pero absolutamente coherente. Se equivoca el lugar donde está, cambia la sintaxis de las oraciones. De hecho, parte de la campaña electoral del Partido Demócrata es que Biden no participe de la campaña, o sea, que lograr que lo voten sin participar. ¿Puede perder Trump? Puede perder. Pero tiene un chance de ganar y tendría que no serlo después de 2 millones de enfermos de coronavirus, más de 100.000 muertos, lo de George Floyd, las movilizaciones en la calle, el lío económico que tiene, retiene un apoyo importante. Bueno, te agradecemos mucho nuevamente por esta entrevista y esperamos seguir estando en próximas comunicaciones con vos.